Buenas tardes. En el día de hoy en la unidad curricular Epidemiología Descriptiva vamos a tratar el tema número 5 que hace referencia a la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es el tema, ¿verdad?, que nos corresponde para el día de hoy. Esta temática tiene como objetivo principal y que debemos de tomar en cuenta es proporcionar los conocimientos y las herramientas que le permitan a los estudiantes realizar estudios epidemiológicos e interpretar la distribución y la magnitud de la enfermedad dentro de la comunidad, con el propósito de proteger, mejorar la salud y colaborar en la solución de los problemas de salud pública. ¿Qué es la epidemiología o cadena de infección? Es una ruta que sigue el agente infeccioso desde la fuente de infección hasta quien es susceptible de ella. La misma se aplica con mayor frecuencia a enfermedades transmisibles basándose en la teoría de los procesos infecciosos. Otra definición que encontramos acerca de la epidemiología, de la cadena epidemiológica, es la secuencia de elementos que se articulan en la transmisión del agente de una fuente de infección a un huésped susceptible. Otra definición en relación a la cadena epidemiológica, que es el conjunto de factores que determina la transmisión de la enfermedad, es decir, la puesta en contacto del agente causal con el sujeto susceptible. En la cadena epidemiológica, en este proceso de infeccioso o ruta, tiene una serie de elementos que es importante que los estudiantes conozcan y tengan claro. Tenemos el agente causal, tenemos el reservorio o fuente del agente causal, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada, el hospedero sano susceptible y iniciamos nuevamente esta cadena con el agente causal y así sucesivamente. Es importante que tengamos presente que para lograr el estado de salud integral, el bienestar integral del individuo, a la hora de interrumpir y lograr este bienestar, es importante cortar estos elementos que integran la cadena epidemiológica para mejorar su estado de salud. Por otro lado, es importante hacer referencia a lo que son las variables epidemiológicas. Las variables epidemiológicas son las que nos van a permitir a nosotros estudiar en el contexto, desde un punto de vista epidemiológico, cómo ocurre ese proceso de contagio en el ser humano. Entonces tenemos que tener claro lugar donde se contagia el ser humano, la persona, quién es esa persona, cómo es su contexto social, familiar y comunitario, cuánto, en qué tiempo ocurre ese proceso de infección desde un punto de vista epidemiológico. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es las características epidemiológicas según la fuente de infección. En el caso de índice tenemos que es la información, la primera notificación que se hace a las autoridades de salud. Según la enfermedad que se trate, se puede determinar el inicio, una vez que se notifica las acciones, dependiendo del tipo de enfermedad, y las acciones de control y desde un punto de vista aplicar lo que tiene que ver la investigación epidemiológica para ver cómo fue ese proceso de contagio, tomando en cuenta lo que es la cadena epidemiológica y determinar cómo aplicar las medidas de prevención o la ruptura de esta cadena y lograr el estado de bienestar del ser humano. Tenemos un caso secundario, en el caso secundario es el periodo de incubación de esta enfermedad y de transmisibilidad de esta enfermedad. Entonces es importante analizar y decir, ¿verdad?, desde un punto de vista de la importancia epidemiológica descriptiva en la histocitotecnología, que es importante la relación de la persona
con el medio ambiente, cómo es esa relación, el tiempo y lugar, se encarga de buscar las causas, la frecuencia y distribución de este tipo de enfermedad infecciosa, y una vez determinado todos estos aspectos importantes, plantear las alternativas de solución desde un punto de vista de la histocitotecnología. Por otro lado, para culminar, es importante que desde un punto de vista epidemiológico, este profesional determine cómo es ese proceso desde un punto de vista de la cadena epidemiológica, para así aplicar las acciones de promoción, prevención de la enfermedad, aplicando las acciones y los correctivos eh, eh, para lograr el bienestar del ser humano. En conclusión, es importante que el estudiante conozca que la cadena epidemiológica es una ruta, es una ruta, es un proceso infeccioso que esta cadena epidemiológica específicamente tiene unos elementos que el profesional de la salud, en este caso el profesional de la histocitotecnología, una vez que determina este proceso de infeccioso de la enfermedad en el ser humano, aplique las medidas de promoción, prevención y lograr así la ruptura de esta cadena epidemiológica y lograr el bienestar del ser humano en lo familiar, comunitario y social. Bueno, para el próximo encuentro es importante que los estudiantes seleccionen una enfermedad, y una vez que seleccionen esta enfermedad desde un punto de vista de la histocitotecnología, apliquen cómo ese proceso, ocurre ese proceso infeccioso desde el punto de vista de la cadena epidemiológica, y aplicar las medidas preventivas de acuerdo a la patología que han seleccionado y que a la que le han, desde un punto de vista epidemiológico, han determinado, tomando en cuenta todo lo que tiene que ver ese recorrido y esa ruta desde un punto de vista de la cadena epidemiológica. Bueno, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias. Tengan todo feliz tarde.